molida en su baño diario. ¡Implacable con los malvados! Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Chilaquiles. El único programa que se come y se escucha. Se come y se escucha. Chilaquiles, un programa de cultura pop. Cultura pop. Este show es gourmet, artesanal, sin gluten, sin lácteos, sin azúcar refinada, sin organismos genéticamente modificados, pero con muchos amigos. Chilaquiles, presentado por Carlos Vázquez, desde La Coyotera Radio Comunitaria. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Vázquez y estoy muy contento de estar con ustedes en esto que se llama Chilaquiles y que se transmite en La Coyotera Radio. Y pues nada, chavos, el día de hoy vamos a hablar de uno de mis escritores favoritos de la vida, que se llama Roald Dahl. Y también vamos a hablar de algunas películas y les voy a leer un poco también. Les voy a leer un cuento. Ahorita van a saber cuál. Y pues nada, chavos, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero de libros bonitos. Emocionan, consuelan, excitan y entretienen. De letras, papel y tinta son los libros bonitos. Muy bien. Esta semana en los libros bonitos no vamos a hablar de un libro como tal, sino de un escritor, de Roald Dahl, porque hace varias semanas se dio a conocer que la editorial que publica sus libros en inglés y sus albaceas dieron a conocer, anunciaron que sus obras iban a ser corregidas. El lenguaje iba a ser corregido y bueno, esto ha causado mucha polémica en todo el mundo porque pues estamos hablando de cierta censura a la que se van a someter las obras de Roald Dahl. Muy bien. Roald Dahl es un escritor, o bueno, era un escritor británico que nació en 1916 y murió en 1990. Es famoso principalmente por sus relatos infantiles. Él escribió Matilda, Charlie la fábrica de chocolates, Las brujas, el gran gigante bonachón, James y el melocotón gigante y bueno, algunas otras obras infantiles que son famosas en todo el mundo, principalmente en... Pues los ingleses se sienten muy orgullosos de estos relatos y de este escritor. Bueno, es famoso por sus libros infantiles, pero en realidad Roald Dahl era un gran escritor. Era un escritor increíble, se los juro. Alguna vez leí que a él le molestaba que le dijeran escritor de cuentos infantiles. Y yo dije, no seas mamón, porque ¿cómo te puede molestar que te digan escritor de cuentos infantiles si es lo que eres, ¿no? Es lo que haces. Pero cuando leí otras de sus obras, comprendí cuál era su molestia. O comprendí por qué le molestaba que lo encasillaran en escritor infantil. Y la razón es que él podía escribir de todo, cualquier género, novela, cuento, incluso biografías y hacerlo estupendamente y con una calidad que pocos otros escritores. La mejor autobiografía que yo he leído en mi vida, he leído varias, pero la más extraordinaria es la autobiografía de Roald Dahl, que él mismo la escribió.
La dividió en dos libros. La primera parte, que se llama Boy, Relatos de la Infancia, pues habla de cuando él era niño. Y luego tiene otra que se llama que abarca su juventud, que sobre todo en específico cuando él fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que Roald Dahl de veras es un escritor extraordinario. Muy bien. Y bueno, solo quería plantear ese antecedente o ponerlos en contexto, porque realmente lo que quiero comentar es este acontecimiento, es este caso en el que un escritor está siendo censurado. Muy bien, bueno, en Inglaterra, en inglés, sus libros los publica una editorial que se llama Puffin. Y quienes tienen los derechos de Roald Dahl es su familia, sus Albacea, que fundaron o tienen una compañía que se llama The Roald Dahl Story Company, que digamos que es la empresa que se encarga de todo su legado. Y entonces anunciaron que van a corregir el lenguaje de sus obras para volverlas más adecuadas para los niños. Los editores dijeron que estas correcciones son pequeñas y cuidadosamente consideradas. Pero bueno, a mí y a mucha gente, a mí y a mucha gente nos parece que por más sutil y por más velada que sea la censura, no deja de ser censura. Esto que ellos llaman adecuaciones o correcciones es un acto de censura contra las obras de este autor, que ni siquiera puede defender su obra porque pues ya se murió, ¿no? Hace 30 años, en 1990 murió Roald Dahl. Ok, estas son las modificaciones. Bueno, esta es una lista de las modificaciones que va a hacer la editorial en futuras ediciones de los relatos, de los libros de Roald Dahl. Ok, la palabra fat, que en inglés, fat, que en español es gordo, ha sido suprimida de todos los libros. O sea, esa palabra no aparece en los libros escritos por Roald Dahl. Por ejemplo, en Charlie, la fábrica de chocolates, hay un personaje que se llama Augustus Gloop, y él era descrito como un niño gordo. Ya no va a decir gordo, sino enorme. Luego, en el libro de los cretinos, la señora Cretino es descrita como fea y bestial, pero ya no va a ser bestial. Ya no va a ser fea, sencillamente va a ser bestial. O sea, ya no van a describir a este personaje como feo, sino como una persona bestial, ¿no? Se va a omitir el fea. En este mismo libro se menciona que existe una lengua extraña, una extraña lengua africana, así dice. Hay una extraña lengua africana. Y entonces, como pues los editores los editores consideran que está mal juntar extraña o juntar el adjetivo extraño en la misma oración con lengua africana, pues consideran que una lengua africana, pues no es correcto decirle que es extraña. Un poco, bueno, pues aunque sea extraña, ¿no? Hay muchas cosas del mundo que para nosotros los occidentales pues resultan exóticas, extrañas, ¿no? Pero bueno, ya esto les parece que no es correcto y la palabra extraña se va a suprimir. Entonces va a decir una lengua africana, así, a secas, llanamente. Una lengua africana, ya no una extraña lengua africana. Ok. Luego también la palabra loco y desquiciado va a ser eliminada de todos los libros. Esto para no estigmatizar la salud mental. Se van a suavizar algunas frases para que suenen menos violentas. Por ejemplo, en el libro de Matilda se utiliza la expresión noquear al piso. O sea, noquear como los boxeadores cuando noquean a alguien y pues del golpe se desmaya.
En el libro de Matilda dice noquear al piso. Esto se va a cambiar por darle una buena reprimenda, ¿no? Darle una buena reprimenda en lugar de noquear al piso. Y bueno, otra modificación que esta también... Todas me parecen absurdas, pero esta en específico, en el libro del Gran Gigante Bonachón, que por cierto es el relato, o era el relato favorito de Roald Dahl, o sea, de todo lo que él había escrito, lo que más le gustaba era el Gran Gigante Bonachón. Y en este libro, el personaje tiene un abrigo de color negro. Pues ya no va a ser negro, porque pues al parecer el color negro pues ya no... O sea, el color negro, se están refiriendo a que este gigante, este personaje trae puesto un abrigo negro, pero pues al parecer que las cosas sean de color negro pues ya no es adecuado para los niños, entonces pues ya no va a ser negro el abrigo del gigante bonachón. También hay otra frase, una expresión que se utiliza en este libro que es: se puso blanca como una sábana. La van a sustituir por se quedó tiesa como una estatua. O sea, la oración se puso blanca como una sábana, pues es una expresión que se refiere a que cuando uno se sorprende, pues se pone pálido, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo más pálido que existe así en el imaginario? ¿Cuál es una referencia clara y rápida, obvia, hacia el color blanco? Pues una sábana, ¿no? Entonces a eso se refiere la expresión, se puso blanca como una sábana. Pero pues como las cosas ya no pueden ser de ciertos colores, o sea, las sábanas ya no pueden ser blancas, o esto según los editores, entonces pues ya no se va a poner blanca como una sábana, sino que se va a quedar tiesa como una estatua, ¿no? Ok. Entiendo que... Entiendo que ciertas palabras o ciertas formas de expresarnos quizá no son las correctas, ¿no? Eso lo entiendo y pues no lo vamos a discutir. Pero lo que no puedo yo solapar, y que creo que nadie debería solapar, es la censura. Porque no importa si se tienen buenas intenciones, la censura nunca debe ser justificada. Todos tenemos derecho de pensar y decir lo que queramos. La libertad de expresión es un derecho humano y, como todos los derechos, no tiene ni condiciones ni asegúnes de ningún tipo. Es nuestra libertad, es nuestro derecho poder pensar y decir. Pensar y decir lo que nosotros queramos, según nuestro criterio, según nuestra conciencia, según nuestro razonamiento, etcétera, ¿no? Tenemos el derecho de pensar y decir. Digo que estas modificaciones son una censura a la obra de Roald Dahl porque en su momento Roald Dahl lo que quiso decir fue gordo, loco, desquiciado, extraño, etc. Esas son las palabras que él quiso utilizar, es lo que él quiso escribir. Y sin importar que esas palabras puedan resultar ofensivas, o sea, no importa si esas palabras pueden resultar ofensivas en esta época, no se le puede prohibir a nadie decir y pensar, ¿no? Y es lo que Roald Dahl escribió y él tenía el derecho de hacerlo, y no podemos solapar que se censure, ¿no? Que se viole esa libertad de expresión de este escritor, que además pues ni siquiera se puede defender porque pues ya está muerto, ¿no? Hay un tema que también es como, hay hay algo que
que pues despierta muchas discusiones, ¿no? Que es el derecho a ofender. Soy de la opinión de que la ofensa es responsabilidad de quien se ofende y no de quien ofende, ¿no? Ofender no es un delito y no debería ser un delito nunca. La ofensa, ¿no? Sí hay que distinguir, voy a hacer una acotación, una anotación, que estamos hablando de pensar y decir, que no es lo mismo que hacer. Una cosa es la libertad de pensar y de decir, y otra cosa es la libertad de hacer. Si usted hace algo incorrecto, pues ya se tomarán las medidas necesarias, ¿no? Si usted golpea a alguien, si usted comete un delito, si usted mal utiliza esa libertad de hacer, pues bueno, las leyes ya se encargarán. Pero hacer no es lo mismo que pensar y decir. Y mientras la ofensa sea eso, ofensa, palabra, pues todos tenemos el derecho a la libertad de ofender, ¿no? Si usted por elección, por su voluntad, por su libre albedrío, decide no pronunciar ciertas palabras, usted está en el derecho de no hacerlo, ¿no? Usted por decisión puede decir, ¿sabes qué? Estas palabras yo no las utilizo y estas son mis razones. Y eso está bien, es su derecho. Pero no puede evitar que otras personas las digan. Ahí está el problema, ¿no? En tratar de imponer algo que para mí está mal y que no debería existir, tratar de imponérselo a otras personas. Porque esas otras personas están en su derecho de pensar y decir lo que ellos quieran, ¿no? Y de tomar sus decisiones con libertad, de decidir decir o no esas palabras, utilizarlas, de decidir si ofender o no ofender, ¿no? Yo, por ejemplo, hay ciertas palabras pues que no utilizo, ¿no? Pero no las utilizo porque alguien me lo haya prohibido, sino que las dejé utilizar por una elección propia, ¿no? Porque eso es lo que me indica o eso es lo que me dicta mi conciencia, mi ética, mi empatía, lo que usted quiera, ¿no? Tengo razones para decidir no decir ciertas palabras en ciertos lugares a ciertas personas. Pero yo tomé esa decisión con libertad. Y no estoy de acuerdo en que se nos obligue a actuar, a pensar, a decir de cierta manera, ¿no? Ok, por ejemplo, en el caso de los libros de Roald Dahl, ok, si usted no quiere leer a Roald Dahl porque le parece que estas palabras son ofensivas, si usted no quiere comprar los libros de Roald Dahl, si no quiere leérselos a sus hijos, usted está en la libertad de no hacerlo. Pero no puede tratar de impedir que a quienes sí nos gusta y a quienes sí queremos leerlo, no se nos puede tratar de prohibir que lo hagamos. O sea, por ejemplo, a mí me encanta Roald Dahl, yo tengo sus libros. Lo leo y no lo comencé a leer de niño, lo comencé a leer de adulto porque en mi casa pues mis papás no eran lectores, entonces cuando yo era niño no me acercaban libros. Fue hasta que yo llegué a la adolescencia que yo por mí mismo, por mi propio pie, comencé a buscar y conseguir libros. Entonces descubrí a Roald Dahl y me fascina. Y pensar en que alguien quiere prohibirme o impedirme que yo lea a este escritor, que yo lea lo que él escribió, pues obviamente sí me causa indignación, ¿no? Ok. Además de todo esto, me parece que es
una decisión muy hipócrita tanto de parte de la editorial como de los albaceas, porque digamos que ellos se están curando en salud, digamos que su motivación no es hacer lo correcto, su motivación pues es el dinero, ¿no? Roald Dahl sigue generando muchísimo dinero, no solo en ventas de libros, sino también en la venta de los derechos de sus obras, que hace no mucho Netflix compró los derechos para hacer series y películas y etcétera, ¿no? Entonces todo el legado de Roald Dahl sigue generando mucho dinero y pues obviamente la familia, la editorial, en general sus albaceas, quienes están a cargo de su legado, pues sencillamente no quieren que por polemiquillas sus ganancias se vean mermadas. Entonces, además me parece que es una decisión hipócrita, ¿no? De que a ellos no les importa realmente hacer lo correcto. A ellos lo que les importa es que el legado de Roald Dahl se salve de la controversia y siga siendo consumido de forma masiva como lo ha venido siendo desde que Roald Dahl estaba vivo. Ok, bueno, volvemos al tema de la censura, ¿no? Ya lo dije, independientemente de la opinión que yo tenga sobre llamarle gordo o loco o naco a alguien, yo tengo una opinión y lo repito, hay palabras que yo no utilizo, pero pues lo hago por convicción, no porque alguien me lo haya impuesto. Y sí me parece muy preocupante que se solape la censura. Entonces, bueno, ¿por qué me parece preocupante? Que aunque esto parece algo muy, muy ingenuo, ¿no? Así muy sutil, muy, muy velado, ¿no? Cambiar ciertas palabrillas por otras, que es lo que están haciendo la editorial con los libros de Roald Dahl. Parece inofensivo, pero cuando se permite, cuando se le abre la puerta a la censura, corremos el riesgo de que cualquier cosa, buena o mala, loable o infame, cualquier cosa sea censurada. Y por eso hice una pequeña lista de cosas que a lo largo del tiempo han sido censuradas y que pues me parece absurdo, ¿no? Ok, la semana pasada probablemente usted no escuchó porque el programa salió un poquito mal, entonces creo que ciertas cosas que dije no se escucharon, pero la semana pasada hablé sobre el libro Sin Novedad en el Frente, ¿no? Y comentábamos que durante la Primera Guerra Mundial Alemania censuraba las cartas de los soldados que informaban sobre los horrores de la guerra, los horrores de las trincheras. Alemania censuraba las cartas de estos soldados que querían comunicar qué era lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y pues como eso iba en contra de los intereses pues del gobierno alemán, pues decidieron censurar, someter a un censor las cartas e impedir que la gente se enterara de lo que estaba pasando en las trincheras. Años después, una década después, cuando se publica el libro, una década después de la Primera Guerra Mundial, cuando se publica el libro Sin Novedad en el Frente, fue prohibido en Alemania este libro porque se consideraba antipatriótico. Los nazis se encargaron de prohibir este libro, de censurarlo, de que nadie lo leyera. Hicieron quemas de libros para que nadie leyera sobre los horrores de la guerra, ¿no? Y bueno, el escritor Remarque, pues incluso fue perseguido, ¿no? Por el gobierno alemán, por los nazis, fue perseguido y tuvo que huir, ¿no? Porque se le estaba impidiendo expresarse sobre un tema, en este caso, la guerra. Ok, por ejemplo, una cosa que a mí también me parece muy sorprendente es que María Teresa Gallegos, en el prólogo del libro Los Miserables de Víctor Hugo, una edición que publicó Alianza Editorial hace no mucho tiempo y que, bueno, ya hablaremos luego de esa edición, pero me parece una edición muy valiosa porque María Teresa Gallegos la tradujo por primera vez del francés, que es el idioma original de la obra,
la tradujo del francés al español. Y ella habla en el prólogo de esta edición de Los Miserables de Víctor Hugo, que durante mucho tiempo esta obra había sido censurada tanto por la Iglesia Católica como por el gobierno franquista. Víctor Hugo, pues en Los Miserables, critica la hipocresía de la Iglesia Católica, critica pues sí, tal cual, ¿no? Eso es lo que hace. En algunos momentos critica al clero. Entonces, pues a la Iglesia Católica pues le parecía que eso no era correcto, que no podían permitir que alguien hablara más de ellos. Entonces, pues fueron parte de la censura que impusieron a la obra de Víctor Hugo. Igual el gobierno franquista, porque pues digamos que Víctor Hugo tenía ideas bastante progres, ¿no? Él era francés, no hacía mucho tiempo había ocurrido la Revolución Francesa, entonces tenía como ciertas ideas políticas pues modernas. Y estas ideas pues le parecían incorrectas al gobierno de Franco, ¿no? Le parecía que pues no, pues que no le hacían bien a las personas. Entonces cambiaban frases de este libro de Los Miserables, cambiaban frases, le corregían la plana a Víctor Hugo, cambiaban unas ideas por otras, suprimían fragmentos. Y eso es censura. Y me parece que es muy similar a lo que hoy día se quiere hacer con los libros de Roald Dahl, ¿no? Suprimir lo que consideramos que está mal. Y lo importante no es si verdaderamente está mal o no, eso no es importante. Lo que es indignante es que se le prohíba a alguien decir y pensar lo que él quiera, ¿no? Lo que él quiera, bueno o malo. Y me parece peligroso porque si nosotros solapamos que eso ocurra, pues un día nos va a salir el chirrión por el palito. Y así como hay quienes ahorita están luchando por o están a favor de la censura de ciertas cosas, pues va a llegar el momento en el que quienes sean víctimas de la censura sean ellos, ¿no? Y pues eso no les va a gustar y no nos va a gustar a nadie. Y bueno, por último, quería platicarles, por último en el tema de la censura, quería platicarles sobre lo que dice Eve Ensler, perdón, lo dije mal. Eve Ensler, que es la escritora de Los monólogos de la vagina. Ella en el prólogo de la edición impresa de estos monólogos, ella habla que en 1996, cuando comenzó a presentarse con este monólogo, que nadie se atrevía a pronunciar la palabra vagina. Estaba censurada la palabra vagina. Y ella dice, y ella lo expresa en el prólogo, ¿no? De estos monólogos. Ella dice, esta palabra era como... Esta palabra no la pronunciaba nadie, ni siquiera en conversaciones privadas, ni siquiera entre amigos se pronunciaba la palabra vagina, mucho menos en un teatro, mucho menos en un medio de comunicación, en el radio, en la televisión. Nadie se atrevía a decir vagina. Y me parece sorprendente, o sea, digo, a caballo pasado, pues uno se pone a reflexionar y dice, ¿cómo es posible que nos prohibiera a pronunciar la palabra vagina? En el 2019, la ginecóloga Jennifer Gunter, autora del libro La Biblia de la Vagina, denunció que tanto Twitter como Facebook no le habían permitido no le habían permitido hacer publicidad de su libro porque el título incluía la palabra vagina. Como su libro se llamaba La Biblia de la Vagina, no pudo publicitarlo en estas redes sociales porque
las compañías consideraban, o consideran, mejor dicho, que no es correcto decir vagina y que puede haber gente sensible que a quienes no les guste leer la palabra vagina en Twitter y en Facebook. Entonces, pues a esta ginecóloga, Jennifer Gunther, pues no le permitieron hacer publicidad en su libro, porque el título lleva la palabra vagina. Y creo que así como, pues como no podemos permitir que nos prohíban decir vagina, pues tampoco debemos permitir que nos prohíban decir cualquier otra palabra. Ninguna palabra tiene que ser censurada. Ninguna. Por más infame, por más desagradable, por más ofensiva que sea, no podemos prohibir las palabras, porque cuando se prohíbe una palabra, se comienzan a prohibir otras. Hoy podemos prohibir decir gordo y loco. ¿Y qué? ¿Y mañana vamos a prohibir decir vagina? ¿O vamos a prohibir decir pene? ¿O violación? ¿O crimen? ¿O robo? No. Las palabras tienen que ser dichas. No importa si son palabras agradables o desagradables. Todas las palabras tienen que ser dichas. No importa la connotación que tengan. Y entonces, bueno, esa es mi... De eso quería hablarles, ¿no? Sobre cómo van a censurar en inglés algunas palabras en los libros de Roald Dahl, porque pues consideran que son palabras que no deben ser dichas. He de hacer una aclaración, una aclaración. En español todavía no se tiene previsto censurar o modificar los libros de Roald Dahl en español. En inglés sí, pero en español aún no. Todavía se pueden comprar pues los libros de Roald Dahl traducidos al español que incluyen estas palabras. Las palabras gordo, extraño, fea, loco, desquiciado, aún se pueden conseguir en español, pero pues en inglés en un tiempo pues ya no va a ser posible. También la editorial, así un poco como para apaciguar a los detractores, pues dijo que sí van a corregir y que sí van a modificar los libros, el lenguaje, pero que también se van a poder conseguir las versiones originales, ¿no? Eso dice la editorial, pero pues bueno, me parece escandaloso. Aún así me parece que es un acto de censura. Muy bien, no sé cuánto tiempo tenga, pero quería inaugurar una bonita sección en las que, perdón, estaba tratando de averiguar cuánto tiempo me quedaba. Ok, vamos a inaugurar una sección en la que les voy a leer algunas veces un cuento, algunas veces un poema, algunas veces les voy a recitar una canción popular. Sí, va a ser distinto, ¿no? Como todo aquí en Chilaquiles, no va a ser algo uniforme. Y decidí bautizar esta sección con el título de uno de los libros de Roald Dahl. Roald Dahl escribió su propia versión de algunos clásicos infantiles que se llama la compilación de estos cuentos, de esta versión de los cuentos escrita por Roald Dahl. Se llama Cuentos en verso para niños perversos. En inglés se llama diferente, pero la traducción me parece una genialidad. No sé a quién se le ocurrió traducir de esa forma el título, porque en inglés se llama Revolting Rhymes, que no sé qué signifique,
pero no tengo idea a quién demonios se le ocurrió traducir el título como cuentos en verso para niños perversos. Pero una felicitación a esa persona porque me parece el título más genial que pueda existir. Entonces, por eso decidí que esta sección se va a llamar Cuentos en Verso. Solito y a oscuras, de noche, ya sabes, los ruidos me asustan. Mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras. Cuentos en verso para niños perversos. Muy bien. Entonces vamos a inaugurar la sección con el cuento de la Cenicienta, pero la versión de Roald Dahl. Ok, la Cenicienta. Si ya no sabemos ese cuento de memoria, dirán ustedes. Y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. Quiero salir de aquí, malditas brujas, os arrancaré el moño por granujas. Y así, hasta que por fin asoma el hada por el encierro en el que está su ahijada. ¿Qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan estas lechuzas? Frita estoy porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París, para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto, Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con Ceni bailó el príncipe, tomándola en sus brazos varoniles, y ella le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor. Y mientras la miró, no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, nena, como no corras la hemos hecho buena. Y el príncipe gritó, no me abandones, mientras se la agarraba a los riñones. Y ella, tirando, y él, hecho un pelmazo, hasta que el traje se hizo 1000 pedazos, la pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró: la dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa, o yo me mato. Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo: esta es la mía. Y en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol,
salió su Alteza por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas, sin resultado. Aquella vil chinela, incómoda, pestífera y chotuna, no le sentaba bien a dama alguna. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. «Pasa, Alteza, pasa», dijeron las perversas hermanastras. Y, tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la de máscara de cerdo, su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito, horrorizado, pero ella gritó más. ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa! ¡Un cuerno frito! Has dado tu palabra, principito, precioso mío. ¿Sí?, rugió su Alteza. Ordeno que le corten la cabeza. Se la cortaron de un único tajo y el príncipe se dijo: buen trabajo, así no está tan fea. De inmediato gritó a la otra hermanastra: mi zapato, dejad que me lo pruebe. Prueba esto, bramó su Alteza Real con un mal gesto, y echando mano de su real espada, la descorcorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba quitándole las vainas a unas habas cuando escuchó los botes, pam, 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 del coco de su hermana en el zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó: ¿tan pronto ella despierta? El príncipe dio un salto. ¡Otro melón! Y a Ceni le dio un vuelco el corazón. ¡Caray!, pensó. ¡Qué bárbara es su Alteza! Con ese yo me juego la cabeza. Pero si está completamente loco. Y cuando gritó el príncipe, ese coco, cortárselo ahora mismo. En la cocina brilló la vara de la hada madrina. Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta. Hada madrina, suplicó la hijada, no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido, quizá algo más difícil e infrecuente, un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermelada. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. Muy bien, eso fue La Cenicienta, pero la versión de Roald Dahl. Quizá ustedes, si no conocen a Roald Dahl o apenas lo están conociendo, pues pueden darse cuenta que sí utiliza como un lenguaje pues un poco brusco, un poco que nos puede parecer un poco violento, pero pues es la forma en la que él quiso escribir y pues tiene que ser respetada. Si a usted no le parece que o no considera adecuado que los niños, sus hijos, no los niños, porque a usted no tiene por qué importarle los hijos de otra gente. Si a usted le parece inadecuado que sus hijos, y nada más sus hijos, lean este tipo de cosas, pues no se las acerque. Pero no trate, por favor, no trate de impedir que otros niños no trate de impedir que otros niños los lean, ¿no? Si es lo que quieren. Y también otros adultos, ¿no? Porque pues yo soy adulto y yo leo los relatos de Roald Dahl y no quiero que por nada del mundo alguien me lo impida. En fin, creo que ya estamos a nada de que se acabe el tiempo, creo. Bueno, es que no sé si tengo tiempo de platicarles de una película o
Me tengo que ir. Ok, da tiempo de hablar de películas. Muy bien, entonces vamos a platicar de películas bonitas. Deja tus problemas en la puerta. La vida es complicada. Aquí dentro, la vida es hermosa. Los chicos son hermosos. Y hasta la orquesta es hermosa. Me parece que ya no estamos en Kansas. Veo gente muerta. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Hasta la vista, baby. Rosewood. ¡Soy el rey del mundo! Películas bonitas para comer palomitas. Películas bonitas para comer palomitas. Muy bien, primero vamos a hablar de una película que se llama La ballena y que, bueno, ha causado alguna controversia porque algunas personas la han considerado gordofóbica. Tuvo algunas nominaciones en los premios Oscar que acaban de pasar este fin de semana. El actor que interpreta al personaje principal, que se llama Charlie, Brendan Fraser, él ganó el Oscar, me parece, como mejor actor. Esta película aún la pueden ver ustedes en cine si es que les interesa. Y vamos a platicar de ella, La ballena, dirigida por Darren es que tiene un nombre un poco complicado. Darren Aronofsky, que es el director de Requiem por un sueño y El cisne negro y bueno, otras películas que se caracterizan por tener personajes muy atormentados. Ok, La ballena. Esta película trata sobre un hombre que se llama Charlie, que tiene obesidad grado 3 o lo que coloquialmente se conoce como obesidad mórbida. Claro que esto es un problema para él porque la obesidad lo ha vuelto discapacitado, ¿no? Este hombre pues tiene muchísimas dificultades para tener una vida normal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con vida normal? Pues poder salir a trabajar, poder ir al supermercado, poder trasladarte de la sala de tu casa a tu recámara o al baño. Eso pues es poder hacerlo, es tener una vida normal. Yo sé que hay personas que pues no tienen esta bendición, ¿no? Por distintas causas. En particular, Charlie, la razón por la que no puede hacer una vida normal es porque tiene una obesidad grado 3, una obesidad mórbida y ha llegado a tal extremo o ya su estado de salud es tan delicado que en cualquier momento puede morir. Su presión arterial está altísima y en cualquier momento puede infartarse y morir, ¿no? Todos este problema cardíaco y otros problemas de salud y su discapacidad pues es provocado por su obesidad. Pero ¿qué es lo interesante de esta historia? O mejor dicho, ¿qué es lo interesante de este personaje? Que la obesidad es el menor de los problemas de este hombre. Lo que ocurre con este hombre es que está hundido en una depresión bárbara. Tiene un trastorno de depresión mayor, que por cierto en la historia pues no lo tiene diagnosticado, pero conforme vamos conociendo al personaje nos damos cuenta que su principal problema
no es tener obesidad en grado 3, sino esa depresión y ese dolor, un duelo que no ha solucionado y que en consecuencia lo lleva a comer compulsivamente. Voy a dar spoilers porque si no, no se puede hablar correctamente de la historia y pues a mí lo que me interesa pues es como comentar la historia en sí. Entonces sí voy a dar algunos spoilers. Resulta que Charlie era un hombre casado que tenía una hija pequeña y él era maestro de escuela. Y en algún momento de la historia, a lo largo de la historia, a lo largo de la película nos enteramos que Charlie abandona a su esposa y a su hija porque se enamora. Se enamora de uno de sus alumnos. Entonces, pues ahora sí que el amor es más grande que los lazos que pueda tener con su esposa y con su hija. Y pues decide renunciar, abandonar a su hija, dejar a su esposa para consumar el amor con este joven, ¿no? Con este joven homosexual ambos, ¿no? Tanto Charlie como pues su pareja. Y un tiempo son felices, pero también nos enteramos de que su pareja se ha suicidado. Se suicida por un tema de... Por ciertas razones que tienen que ver con su homosexualidad. A este chavo le resulta muy difícil, muy difícil sobrellevar el rechazo que sus padres le tienen por ser homosexual. Entonces este chavo pues está deprimido y esta depresión lo lleva lo lleva a generar o a desarrollar, esta depresión de este chavito lo lleva a desarrollar también un trastorno alimenticio, que a diferencia del de Charlie, que es comer compulsivamente, el de este chavito es no comer, o sea, la anorexia. Y pues este chavito termina suicidándose y dejando completamente solo a Charlie, el personaje de la ballena, ¿no? Entonces, esto es un dramón, o sea... Es un dramón y son situaciones que vive el personaje tan dolorosas que por eso digo que el menor de sus problemas es la obesidad. Su verdadero problema es la culpa de haber abandonado a su esposa y a su hija, el dolor de haber perdido al hombre que amaba y además la dificultad de ser una persona que por su obesidad se ha vuelto o está, mejor dicho, que por su obesidad está en una situación de discapacidad. Y bueno, además está al borde de la muerte, ¿no? Puede morirse en cualquier momento. Charlie, esto también es un gran spoiler, pero ni modo. Lo voy a decir, lo siento. En algún momento se plantea que Charlie tiene la posibilidad de ir al doctor a tratar su obesidad, ¿no? Porque tiene el dinero suficiente para pagar los servicios de salud, pero él decide no hacerlo. Y la razón por la que decide no hacerlo es porque no quiere gastarse sus ahorros en su salud, porque prefiere heredarle ese dinero a su hija. Y eso pues también es una conducta autodestructiva, ¿no? No hacer nada por la vida propia. Que es lo que decide hacer Charlie. Dejarse morir con tal de no gastarse el dinero y podérselo
dejar como herencia a su hija y de esta forma conseguir que lo perdone por haberla abandonado cuando era niña, ¿no? O sea, es una situación muy dramática. Todos los personajes ahí tienen conflictos bastante densos, muy dramáticos. Y digamos que la gordura o la obesidad como es el término médico correcto, ¿no? Obesidad. Digamos que pasa a segundo término. Claro que por el estilo de perdón, tengo que leer el nombre, es que es un poco extraño. Por el estilo de este director, Darren Aronofsky, que él suele mostrar... Él suele mostrar el cuerpo como algo grotesco, ¿no? Hace exactamente lo mismo en su película del Cisne Negro, por ejemplo, donde la delgadez de la bailarina protagonista, está Natalie Portman, su delgadez también se ve grotesca, ¿no? Su cuerpo se ve grotesco, su extrema delgadez, sus heridas o sus lesiones en los pies se ven grotescas, la urticaria que este personaje tiene en la espalda se ve grotesca. A él le gusta que el cuerpo se vea grotesco, ¿no? Lo ha hecho con personajes con una complexión pequeña y ahora lo hace con un personaje de complexión grande, que es el caso de Charlie en La ballena. Sí, es verdad, retrata el cuerpo de Charlie como algo grotesco, ¿no? Pero más que eso, me parece que retrata lo triste que es, no lo triste, ¿no? Porque pues no hay que compadecerte o tenerle lástima a las personas, sino lo difícil que es vivir con una obesidad grado 3, ¿no? Eso creo yo que no se puede discutir. Es difícil, ¿no? Para una persona. Y eso lo retrata. Puede parecer que el título de La ballena hace una referencia a el volumen del protagonista. Pero esto es un detalle que me encanta, porque en la película te das cuenta que el título La ballena no es una referencia al volumen del personaje como se puede llegar a creer, sino una referencia a un ensayo que el protagonista leía, un ensayo escrito por su hija cuando ella era muy pequeña, un ensayo sobre Moby Dick, sobre la ballena Moby Dick. Bueno, no sé si Moby Dick se llamaba la ballena o el marinero que la quería cazar, no sé. El chiste es que la hija escribe un pequeño ensayo sobre Moby Dick cuando era niña y este ensayo constantemente es leído y leído y leído por Charlie, el protagonista, ¿no? Y entonces, por eso la película se llama La ballena. No hace alusión al tamaño del personaje, sino al ensayo que escribió su hija. Y que es un ensayo que habla sobre la tristeza, que es el verdadero problema de este personaje, que está profundamente triste, que está deprimido. Digo triste por hablar poéticamente, ¿no? Pero si nos ponemos serios, pues lo que tiene es una depresión tremenda que lo pone en esta situación, ¿no? Y pues bueno, a mí la verdad la película pues me pareció buena, me gustó la actuación de este cuate. Me pareció una historia algo compleja, que tiene cierta complejidad. Está basada en una obra de teatro, entonces un poco se siente, ¿no? Se siente como teatral. Los diálogos, la forma en la que se mueven los personajes en un solo escenario durante toda la película, se siente teatral. A mí es algo que me gusta, no me disgusta. Y en general me parece una buena película y lo que más le aplaudo es que toca este drama o que le da cierta complejidad al drama,
a este personaje, lo vuelve humano. Y pues nada, chavos, esto fue el Chilaquiles de esta semana. Espero les haya gustado y espero no haberlos aburrido demasiado y que algo de lo que dije pues les haya parecido interesante. Pero bueno, ya me voy, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden, chavos, que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Nos vemos, tomen agua, bye. Ni rojos ni verdes, ya no hay más chilaquiles. Lo que había se acabó. Pero si quieres más, escúchanos la próxima semana. Chilaquiles, el programa más sabroso. El programa más sabroso. En La Coyotera, Radio Comunitaria.